El padre Ismael llegó ese día al parque sin saber a quién se iba a encontrar. Habitualmente veía a todos sus feligreses en la iglesia. Sin embargo, en esta ocasión, había accedido a ver a una jovencita que, según esto, quería verlo urgentemente para hacerle una advertencia. Y es que el padre Ismael tenía una vida poco conocida en ese lugar. Cuando llegó hace 10 años comenzó como encargado de primeras comuniones y el coro de la iglesia. Su labor era la de atender a niños y jovencitos, infantes en su mayoría, que querían iniciar su aprendizaje y acercamiento a la iglesia. Durante 5 años se ocupó de ello, conociendo a cientos de niños, a cientos de jovencitas y muchachitos, los cuales lo veían con admiración, con respeto y mucha fe. Sin embargo, este no era imparcial en su trato con todos. Tenía una preferencia, una horrible debilidad, la cual, sin poder controlar, llegó a consumar unas cuantas veces a expensas de su posición como sacerdote. Así es, el padre Ismael tenía cierta debilidad por los niños. Aunque muchas veces quiso controlar aquellos impulsos, hubo ocasiones en que simplemente no podía detenerlo. Le fascinaban los jovencitos delgados, pequeños, que tenían físico andrógino, o delicado por así decirlo. Una extraña combinación de rasgos característicos entre varones y muchachitas, de los cuales a simple vista no se podía determinar su sexo. De aquellos rostros que en niños parecían los de una jovencita, los cuales lo volvían loco, y los cuales estaban exactamente en un punto medio entre varones o señoritas. Aquella era su debilidad. Aquel era su terrible secreto, el cual ocultó exitosamente durante mucho tiempo, y el cual, después de consumar algunas veces, intentó reprimir y castigar en sí mismo. Cada que llegó a tocar a uno de esos menores, se laceraba el cuerpo. Lo hacía encerrándose en su habitación, donde iniciaba los golpes hacia su espalda, con un cinturón de cuero, el cual enrollaba en la mano, dejando al otro extremo la parte de la hebilla, provocando que con cada cinturonazo se diera fuertes pinchazos en la piel, provocándose terribles cicatrices y un dolor insoportable, el cual enmudecía colocando un pedazo de madera entre sus dientes. Por cada muchachito hacía exactamente lo mismo. Se daba 50 cinturonazos, y lo hacía durante 30 noches seguidas, justo antes de dormir, a la luz de una vela, frente a una imagen del Sagrado Corazón de Cristo, e hincado junto a su catre sin hacer ruido alguno. Tan solo débiles gemidos, los cuales aguantaba con tremendo dolor. Al día siguiente de cada castigo se colocaba un chaleco de cuero debajo de sus ropas, para así evitar que la sangre se filtrara entre su sotana y las camisas. Sin embargo, aquellos castigos no eran suficientes para el padre Ismael. También buscaba pagar sus culpas tomando algunos tallos de rosas que encontraba en el jardín, para después colocarlos en la planta de sus zapatos, haciendo que las espinas se le clavaran con cada paso y provocándole el mayor dolor posible, con el cual intentaba expiar sus culpas. Aquel hombre era un caso especial. Por un lado, se trataba de un increíble seguidor de la fe católica, pero por otro, era un ser completamente oscuro, que no sabía cómo detener aquellos impulsos de deseo, de lujuria, de una sexualidad prohibida ante ese tipo de jovencitos que tanto le excitaban. El caso es que durante muchos años hizo lo mismo. A los jovencitos que le atraían los envolvía con apasionadas pláticas de la Biblia, con anécdotas interesantes sobre el amor a Dios, a Cristo, sobre cómo aquellos que eran más cercanos al Señor eran precisamente los que eran puestos a prueba, los que aguantaban el dolor, las tragedias, y los que después de pasar por situaciones que él nombraba como complicadas, nunca perdían la fe. Aquel era su tipo de discurso, su doctrina con la cual preparaba a los jovencitos, haciéndoles pensar que si no decían nada, si no se quejaban, si resistían el dolor físico, estos tendrían una experiencia indudablemente cercana a Dios. Y es que había que reconocerlo.
El padre Ismael era bastante carismático. Fuera de su perversión, en verdad que le caía bien a todo mundo. Sabía platicar de todo. Sabía sonreír ante cualquier situación. Y emanaba una extraña confianza con toda la gente. Razón por la cual pudo realizar aquellos actos atroces sin que nadie imaginara la realidad de su oscuro secreto. El caso es que los años pasaron. Y cuando ya era el sacerdote principal de aquella parroquia, fue que una jovencita apareció ante él. Se trataba de una confesión, la cual se daría en aquel espacio privado de la iglesia. Al verla solo pudo notar que se trataba de una señorita de unos 25 años, la cual con cabello largo ocultaba su rostro, y la cual, bastante consternada, le pedía un enorme favor: que la viera fuera de la iglesia, ya que iba a advertirle sobre historias muy desagradables acerca de su pasado, donde 10 años atrás se decía que éste había abusado de jovencitos al interior de aquella parroquia. Cuando el padre Ismael oyó aquellas palabras, de inmediato trató de negar todo, pero la única respuesta que obtuvo es que debía asistir a las 5 de la tarde al parque, y que ahí aquella muchachita explicaría todo lo que sabía sobre su pasado. Nervioso, el padre se levantó de su asiento, salió del confesionario y, queriendo detener a la jovencita, se dio cuenta que era imposible, ya que ésta hábilmente se le había adelantado, caminando acelerada entre las bancas de la iglesia, donde, para su mala suerte, había algunos fieles sentados rezando. Fue por eso que el padre Ismael reprimió su impulso y prefirió no hacer más grande la situación, esperando a que más tarde pudiera resolverlo. Las horas pasaron y en punto de las 4:45 de la tarde, el padre Ismael salió con nerviosismo de la parroquia. Se puso ropa casual y tomó el carro a su cargo para dirigirse al parque. Aunque dudaba de la situación, parecía que el destino lo beneficiaba, ya que afortunadamente para él se trataba del verano, época en la cual llovía, razón por la cual poca gente salía a la calle pasadas las 4 de la tarde. El caso es que al llegar estacionó el carro cerca del parque y comenzó a caminar llevando una gorra en la cabeza. Trataba de pasar inadvertido. Trataba de alguna forma de ocultarse. Avanzaba apresuradamente entre charcos y una llovizna tupida, mirando en todas direcciones y cuidándose de no encontrar a nadie que lo conociera. Y vaya que corría con suerte, porque para su fortuna el lugar estaba prácticamente vacío. Sin embargo, aquello no lo tranquilizaba. Su corazón se aceleraba con cada paso. Su nerviosismo no dejaba de producirle ideas paranoicas. Sentía no solo que lo iban a chantajear, sino que además, si no se cuidaba, podría llegar a ser expuesto. El pobre no paraba de pensar en terribles escenarios, haciendo que en su cabeza se plantearan todo tipo de situaciones, donde de alguna forma buscaba evitar una acusación. Si lo que quería aquella muchacha era dinero, bien podría robarse algo de la iglesia y con esto pagar su silencio. Pero si el caso era exponerlo, entonces debía pensar en una forma de escapar o de silenciar a dicha jovencita. Pensó en el automóvil que tenía a su cargo, el cual estaba bastante cerca y con el cual, si recibía una amenaza o una advertencia, simplemente negaría todo, y cuando nadie lo viera, se iría del lugar sin mirar atrás. Pensó en el pueblo de donde venía, un pueblo pequeño bastante alejado, el cual no pisaba desde los 15 años, y en el cual aún contaba con la casa que su madre le había heredado apenas meses atrás. Bien podía irse a vivir ahí sin que nadie supiera nada de su labor como sacerdote, para dedicarse tal vez a la carpintería o el campo. Solo tendría que tener un bajo perfil, y así podría llegar a cambiar su vida para no ser víctima de la justicia. El caso es que mientras caminaba iba rezando, implorando a Dios que lo ayudara, implorando al cielo que lo perdonaran, y que si salía librado de esa situación,
dedicaría su vida por completo a subsanar todos sus pecados. El hombre iba con la mirada perdida en sus pensamientos, cuando de pronto, un color amarillo entre las bancas lo hizo reaccionar. Fue ahí que la vio. Sentada debajo de la lluvia estaba aquella muchachita, completamente reconocible por su pelo largo y rubio, por esa figura tan delgada y por ese vestido de falda larga en tono amarillo el cual había visto horas antes en la parroquia. No había más que hacer. No había otra salida. El padre Ismael debía enfrentarla y saber qué información tenía sobre su pasado. Lentamente el sacerdote se acercó al lugar, se paró junto a la banca y anunció su llegada. «Hola, hija. Aquí estoy». En ese momento la muchacha alzó la cabeza sin dejar de mirar al frente. Tenía puestas sus gafas oscuras y parte de su cabello la cubría parcialmente del rostro. Apenas podía verse parte de su nariz y su barbilla. Sin embargo, no había forma de ver su identidad. La muchachita en ese momento no dijo nada. Tan solo asintió tímidamente y esperó silenciosa al padre. Ante un silencio incómodo, el padre Ismael se paró junto a la banca y viéndola fijamente fue que muy despacio se sentó junto a ella. El padre no sabía cómo iniciar la conversación. No sabía qué decir, por lo que de nuevo se hizo un terrible silencio de unos cuantos segundos. La lluvia, aunque tenue, lo estaba empapando. Y él, muy ansioso, volteó para un lado, para el otro. Y fue entonces que aquella pregunta salió de sus labios. Dime, hija, ¿qué es eso que querías decirme con tanta insistencia? En ese momento la jovencita de nuevo alzó el rostro y comenzó a responder en un tono suave, muy tranquilo. No es algo urgente ni insistente, padre. Verá, tenía varios días pensando detenidamente en ir a verlo. No sabía si se acordaría de mí. No sabía si podría siquiera obtener un momento para platicar con usted. Hace 10 años yo vine a su parroquia. Mi madre me traía porque quería que yo hiciera mi primera comunión. Sin embargo, nunca antes había tenido educación religiosa. Fue por eso que me llevaron al jardín con un grupo de niños los cuales estaban recibiendo preparación. Y ahí fue que lo vi. Recuerdo bien cuando se presentó. Tenía su clásica sonrisa amable, ese carácter positivo y un tono de voz que a todos los niños nos sacaba una sonrisa. Aquello recuerdo bien que me dio mucha confianza. Pasamos casi 1 hora y media oyendo su clase, escuchando de forma amena y entretenida todo lo que nos decía de la Biblia. Historias que por más que pudieran ser de enseñanza y moraleja, usted decía de forma vívida y vigorosa. Era como si nos hubieran llevado al teatro. Su plática tan apasionada y entretenida hizo que los minutos se pasaran bastante rápido. Además estaba ese gesto, ese que solo tenía conmigo, con el cual usted se acercaba a mí y me sujetaba fraternalmente mientras concluía con aquellas enseñanzas. Aquello me inspiró enormemente, razón por la cual cuando volví con mi madre a casa esa tarde, fue que le dije que por favor me llevara a todas las clases de catecismo que pudiera. La primera semana fue una grata experiencia. Recuerdo que poco a poco, con cada plática y sermón, yo empecé a tener un gran entusiasmo por realizar mi primera comunión, por acercarme a Dios y por asistir cada que pudiera a la iglesia. Pero no solo era por la fe, sino porque a usted yo comenzaba a verlo como esa figura fraternal de un hermano del cual nunca había conocido. Verá, cuando yo nací tenía un hermano mayor, el cual me llevaba 4 años, y el cual, según me enteré después, estaba muy entusiasmado con mi nacimiento. El caso es que cuando apenas yo tenía 6 meses, mi hermano se desvivía por cargarme, por acariciarme y protegerme.
diciendo en incontables ocasiones que cuando fuéramos a la escuela, él me vigilaría y se haría cargo de mí. Sin embargo, aquello nunca sucedió, porque una tarde por esos días, el pobre salió corriendo a la calle, y fue entonces que un carro lo arrolló, dejándolo tirado en la avenida sin vida. Fue por eso que yo crecí en completa soledad, siempre bajo la protección de mi madre, y con ese fantasma de un hermano mayor que nunca pude conocer. Sin embargo, nunca dejé de fijarme en aquellos compañeros o vecinos que tenían un hermano mayor en su familia, dándome cuenta que por más que se llevaran mal, por más que hubiera peleas, no eran más que simples juegos, ya que siempre había complicidad y amor entre ellos. Razón por la cual cuando lo conocí a usted, me la pasé mucho tiempo buscando su compañía. Recuerdo que llegaba temprano a las clases y que me iba mucho tiempo después de que terminaran. No era precisamente un secreto, pero yo sabía que ese sentimiento de compañía era de alguna forma correspondido. Recuerdo las veces que me llevaba a los salones de la iglesia, donde discretamente usted cerraba la puerta y ahí me platicaba del amor de Dios, del cariño de nuestro Señor. Sin embargo, yo me daba cuenta que usted me acariciaba de ciertas formas que no entendía. La verdad me incomodaba. Sin embargo, era algo menor en comparación con su compañía. Al oír eso, el padre Ismael trató de verle el rostro a la muchacha, ya que algo no embonaba, porque efectivamente, él había tenido ese tipo de comportamiento con algunos de sus alumnos. Sin embargo, nunca se dio con una mujer, solo con aquellos muchachitos de apariencia andrógina, por lo que convencido que se trataba de una trampa o un engaño, de pronto interrumpió molesto el relato de la muchacha. Perdón, hija. Mira, no entiendo a dónde quieres llegar, pero la verdad es que ni siquiera recuerdo tu rostro. Ahí la muchacha bajó un poco la mirada y como si no hubiera escuchado nada, simplemente siguió con su relato. Mire, padre, usted no solo me conoce, sino que además hizo cosas conmigo. Cosas que por mucho tiempo me hicieron sentir culpable. Odié la religión, a Cristo, a Dios, y por esa razón incluso me alejé de mi madre. Pasó mucho tiempo para que yo pudiera dejar atrás aquello. Sin embargo, siempre pasaba lo mismo. Su rostro, sus manos, sus horribles caricias regresaban a mi memoria, y nunca hubo forma alguna de sacarlas de mi mente. Fue por eso que decidí venir a verlo, para decírselo en su cara, y con eso tal vez expiar algo de esa culpa que durante mucho tiempo me ha consumido. En ese momento la jovencita alzó su rostro, se quitó los lentes y dejó ver su identidad. Se trataba de Joaquín, un pequeñito del cual Ismael había abusado hacía ya muchos años. Un jovencito que siempre con ademanes femeninos se le acercaba eufórico, hasta que éste fue tocado impropiamente. Así era. Aquel niño que tanto deseo había producido en el párroco, hoy se presentaba como una delicada muchachita transexual. Al reconocerla de inmediato, Ismael se levantó de la banca y le dijo que no se le acercara, que no intentara nada, ya que nadie iba a creerle. Había pasado mucho tiempo de aquello, y además su aberrante aspecto, el cambio de un muchachito a una transexual, no iba a ayudar para que la gente lo tomara en serio. Sin embargo, en ese momento la muchachita frunció las cejas y le dijo al padre Ismael que para nada, que no estaba ahí para extorsionarlo, sino más bien para perdonarlo por todos sus pecados. Argumento que el sacerdote no entendió. Argumento que el sacerdote no quiso escuchar.
por lo que lleno de miedo y nerviosismo simplemente se paró y se fue del lugar sin mirar atrás. Al llegar a su automóvil, el padre Ismael sujetó fuertemente el volante. No entendía lo que había visto. No entendía lo que había oído. Aquella imagen de una joven transexual le producía un tremendo conflicto. Hipócritamente enjuiciaba la decisión de Joaquín de hoy en día asumirse como una mujer, lo que para él era una aberración de la naturaleza, algo prohibido y jamás permitido por la Sagrada Iglesia. Claro, absurdamente sin ponerse a pensar en el daño que él mismo le había ocasionado. El caso es que el padre en ese momento no sabía qué hacer. No sabía si escapar, si irse del lugar, o si regresar a la parroquia como si nada hubiera sucedido. El caso es que el padre encendió el motor y se quedó sentado al volante por cerca de 15 minutos, muy consternado viendo hacia el infinito, cuando de pronto aquel vestido amarillo se postró frente a él. Así es, aquella muchachita transexual cruzaba la calle justo al frente de donde estaba el carro estacionado. En ese momento todo tipo de imágenes pasaron por la mente del padre Ismael. Todo tipo de ideas, en las cuales si la atropellaba, podría justificarse. Tan solo debía dejarla completamente lastimada, muerta, sin vida, sin posibilidad alguna de que pudiera volver a hablar. Y fue entonces que aquel impulso surgió. Ismael aceleró el motor y se arrancó directamente hacia la jovencita. El carro alcanzó los 60 kilómetros por hora y en tan solo segundos golpeó a la jovencita en las piernas, haciéndola volar por encima del toldo y dejándola tirada ahí en medio de la avenida. Ocurrió en tan solo fracción de segundos, e Ismael, al verla pasar por su parabrisas, fue que volteó hacia atrás, viéndola caer envuelta en un bulto amarillo al suelo. Pensando que lo había logrado, regresó su mirada al frente. ¿Y cuál sería su terrible sorpresa? Que un camión de construcción estaba justo delante de él. El padre Ismael quiso girar, quiso desviar su automóvil. Sin embargo, lo único que logró fue estamparse en la parte trasera de ese camión, quedando completamente prensado en su cabina. El sacerdote apenas duró unos segundos con vida. El volante se había incrustado en su pecho, atravesándole el tórax. Sus piernas habían quedado completamente rotas y sus brazos mostraban fracturas expuestas, después de haberse contraído en el impacto hacia él. Muchos lamentaron la muerte del padre Ismael y muchos de sus fieles asistieron al funeral, de entre los cuales resaltaba una muchachita, una mujer delgada, de cabello largo, de lentes oscuros, y la cual, sostenida en sus muletas, se llegó a ver con lágrimas en los ojos. Lágrimas de tristeza ante el terrible accidente de Ismael, un padre que ella en su niñez había conocido, y el cual, a pesar de todo, nunca quiso manchar con todo ese pasado oscuro. Una terrible historia de la cual nadie más que ella y otros niños conocieron en carne propia los terribles secretos de un pederasta católico. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.